Hola a todos. Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión sobre algo que a menudo obviamos, pero que es fundamental para nuestra salud y bienestar: la seguridad de los alimentos que consumimos. A medida que cumplimos años o cuando padecemos ciertas condiciones médicas, nuestro cuerpo se vuelve más susceptible a los riesgos alimentarios. ¿Por qué prestar atención a la seguridad alimentaria? El sistema inmunitario, con el tiempo, puede decaer y ciertas enfermedades o tratamientos médicos pueden debilitarlo aún más. Cuando los alimentos se contaminan con bacterias, virus o parásitos, pueden causarnos enfermedades, también conocidas como intoxicaciones alimentarias. Se caracterizan por náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y hasta calambres abdominales. Hay que entender que no todos nos enfrentamos a los mismos riesgos. Los siguientes grupos necesitan extremar las precauciones. Adultos mayores. El aparato digestivo puede volverse más lento, lo que favorece la proliferación de bacterias. Los riñones e hígado, encargados de eliminar toxinas, pueden no funcionar tan eficientemente. Si a esto sumamos que el sistema inmunitario se debilita, las infecciones pueden volverse más probables y peligrosas. Personas con cáncer. El cáncer en sí mismo, especialmente si afecta a la médula ósea, puede debilitar el sistema inmunitario. Además, los tratamientos como la radiación o la quimioterapia, aunque combaten la enfermedad, también pueden reducir nuestras defensas, haciéndonos más propensos a infecciones. Diabéticos. En muchos casos, su sistema inmunitario tarda en reconocer las bacterias y virus que causan intoxicaciones alimentarias. La diabetes también puede dañar las células que producen ácido estomacal y los nervios que ayudan a la digestión, lo que hace que los alimentos permanezcan más tiempo en el tracto digestivo, donde los gérmenes pueden multiplicarse. Los riñones, encargados de limpiar el cuerpo, también pueden verse afectados y que retengan bacterias y toxinas. Personas con VIH-Sida. Esta condición ataca directamente al sistema inmunitario, dañándolo o destruyéndolo. Esto deja a las personas mucho más expuestas a infecciones, incluidas las alimentarias. Personas receptoras de órganos. Después de un trasplante, es necesario tomar medicamentos inmunosupresores para evitar que el cuerpo rechace el nuevo órgano. Estos medicamentos, aunque necesarios, debilitan el sistema inmunitario, por lo que aumenta el riesgo de infecciones. Personas con enfermedades autoinmunes. En enfermedades como la esclerosis múltiple, el lupus o la enfermedad inflamatoria intestinal, el sistema inmunitario ataca por error al propio cuerpo. Para controlar estas enfermedades, a menudo se utilizan inmunosupresores, por lo que vale lo dicho en el caso anterior. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para protegernos? La clave está en seguir 4 pasos fundamentales. Lavar. Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos, después de ir al baño o de tocar mascotas. Lava las tablas de cortar, los platos, los utensilios y las encimeras con agua caliente y jabón después de preparar cada comida. Considera usar toallas de papel para limpiar las superficies de la cocina. Si usas trapos, lávalos con frecuencia. Enjuaga las frutas y verduras frescas bajo el agua del grifo, incluso aquellas con cáscara no comestible, y frígalas con un cepillo limpio. Limpia las tapas de las latas antes de abrirlas. Separar. Evita la contaminación cruzada separando la carne cruda, el pollo, los mariscos y los huevos de otros alimentos, tanto en el carrito de compras como en el frigorífico. Coloca la carne y los mariscos crudos en el estante más bajo en la nevera para que no goteen sobre alimentos que no se cocinarán. Utiliza una tabla de cortar para los productos frescos y otra para las carnes crudas y los mariscos. Nunca coloques alimentos cocidos en un plato o tabla donde antes hubo carne cruda, pollo, mariscos o huevos, a menos que lo hayas lavado con agua caliente y jabón. Considera el uso de una tabla para cortar únicamente los alimentos crudos y otra para los alimentos listos para ingerirse, como el pan, las frutas frescas y los vegetales y la carne cocida. No reutilices adobos que hayan estado en contacto con alimentos crudos, a menos que los hiervas primero. Enfriar. Refrigera o congela la carne, el pollo, los huevos, los mariscos y otros alimentos perecederos dentro de las 2 horas siguientes a su cocción o compra. Si la temperatura ambiente supera los 32 grados Celsius, refrigera los alimentos en 1 hora. Nunca descongeles alimentos a temperatura ambiente. Hazlo en el frigorífico, en agua fría o en el microondas y cocina los alimentos descongelados inmediatamente. Asegúrate de que el refrigerador esté a 4 grados o menos y el congelador a -18 o menos. Cocinar.
Cocina los alimentos a la temperatura correcta para eliminar las bacterias dañinas. Por cierto, si el estado de un alimento es dudoso, es mejor tirarlo. No se debe probar para comprobar si está en buenas condiciones. Utiliza un termómetro de alimentos para asegurarte de que se alcancen las siguientes temperaturas y tiempos en el centro del producto. Carne, 70 durante un segundo. Carne de ave, 74 durante un segundo. Pescado, 68 durante 15 segundos. 74 durante 15 segundos si se trata de pescados rellenos. Moluscos crudos, 90 durante 90 segundos en agua hirviendo. Huevos, 70 durante al menos 2 segundos para platos que contengan huevo. Si el consumo va a ser inmediato, se recomiendan 63 grados durante al menos 20 segundos. Es decir, cuando la yema y la clara tengan una textura firme. Vegetales, 70 durante al menos 2 minutos. Por otra parte, es mejor optar por los alimentos más seguros dentro de su categoría. Si hablamos de mariscos, es mejor evitar los crudos o poco hechos como el sashimi, que se encuentra en el sushi o en el ceviche, el pescado ahumado refrigerado y los mariscos parcialmente cocidos como los langostinos y el cangrejo. Son preferibles los pescados y mariscos enlatados. Si hablamos de leche, hay que evitar la no pasteurizada. En cuanto a los huevos, es preferible rehuir de los alimentos que contengan huevos crudos, poco cocidos, como aderezos caseros para ensaladas César, masa cruda y casera para galletas o ponche de huevo casero. Si se van a hacer recetas caseras que requieren huevo crudo, se debe optar por huevos pasteurizados. Y si se come fuera, no es mala idea preguntar si se utilizaron huevos pasteurizados. Los brotes y vegetales, todos cocidos. Las ensaladas, lavadas. Si se parte de ingredientes crudos, hay que mezclar una cucharadita de postre, 4,5 mililitros, de lejía apta para uso alimentario por cada 3 litros de agua, dejar sumergidos los ingredientes durante 5 minutos y aclarar con abundante agua corriente. Hablemos de quesos. Son de mayor riesgo los de pasta blanda elaborados con leche no pasteurizada, cruda, como por ejemplo feta, brie, camembert azul o queso fresco. Son de menor riesgo los quesos duros procesados, el queso crema y mozzarella, así como los de pasta blanda que están claramente etiquetados con elaborado a base de leche pasteurizada. En cuanto a los patés, se deben evitar los elaborados a partir de ingredientes no pasteurizados. Es mejor optar por pastas de carne enlatadas o que no necesitan refrigeración. En definitiva, la seguridad alimentaria, más que una serie de reglas, es una actitud. Se trata de conocer los riesgos para evitarlos. Si tienes alguna duda, consulta a tu médico o a un dietista. Ellos pueden ofrecer consejos personalizados para tus necesidades específicas. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.